Aléjate de mi hijo. ¿Qué clase de hombre enfermo se acerca a un niño que llora? Miguel Torres, de 28 años, se quedó paralizado, con las manos curtidas aún sujetando la pequeña botella de solución para burbujas, un juguete sin valor que su propia hija había dejado en su carrito de limpieza esa mañana. La mano del guardia de seguridad ya estaba en su hombro. El rostro de la mujer bien vestida, retorcido por la sospecha y el miedo, mientras abrazaba a su hijo de 7 años, sollozante e hiperventilando. El uniforme de conserje de Miguel, gastado y húmedo por el Pine Sol y el sudor, de repente se sintió como un traje de criminal. Pero 5 años después, este mismo conserje humillado se convertiría en el fundador de la Fundación Juvenil Esperanza, proporcionando capacitación en intervención, en crisis, a más de 10.000 trabajadores de servicios en todo el país, subiendo a escenarios junto a la misma mujer que una vez había amenazado con arrestarlo. Pero antes de comenzar esta historia inspiradora, comenta abajo desde qué ciudad estás viendo y deja tu like para que podamos seguir adelante. Miguel Torres no siempre había sido invisible. 6 años antes, había sido un prometedor maestro de primaria en Puebla, México, con una esposa a la que adoraba, y un aula de 30 niños que lo llamaban Maestro Migue, con genuino cariño. Se había especializado en técnicas de regulación emocional para niños con ansiedad y autismo, lo que le valió el reconocimiento de la Junta Estatal de Educación. La vida había sido buena, la vida había sido completa. Luego vino el accidente que se llevó la vida de María. Un conductor ebrio en una tarde de martes, su hija Sofía, de solo 2 años, sentada en el asiento trasero, milagrosamente ilesa pero para siempre cambiada. El dolor había sido devastador, pero el colapso financiero que siguió fue casi igual de brutal. Facturas médicas de los últimos días de María, costos del funeral, sin familia en México que pudiera ayudar. María había sido su familia, sus padres habían muerto hacía tiempo. Los suyos estaban distanciados por su decisión de casarse en contra de sus deseos. El salario de maestro que había sido suficiente para 2 se volvió imposible para 1 con una niña traumatizada que necesitaba terapia que no podían pagar. Así que hizo lo que hacen millones. Miguel cruzó hacia el norte, cargando a Sofía en sus brazos y todo lo que poseía en 2 bolsas de lona, buscando el sueño americano en su forma más desesperada. La supervivencia. La humedad de junio en Houston, Texas, se aferraba a Miguel como una segunda piel, mientras empujaba su carrito de limpieza por los brillantes pasillos del Hospital Memorial Hermann, a las 3 p.m. de un jueves por la tarde. Su tercer trabajo en 2 años. Su supervisora de turno, una mujer de rostro duro llamada Brenda, que parecía disfrutar recordándole que «tienes suerte de tener cualquier trabajo con tu situación». Ya lo había amonestado 2 veces por tardar demasiado en el ala infantil, pero Miguel no podía evitarlo. El ala infantil le recordaba quién había sido. Sofía, ahora de 7 años, estaba en su programa extraescolar, una bendición que él pagaba con la mitad de su cheque de pago. Ella todavía tenía pesadillas sobre el accidente. Todavía se quedaba en silencio a veces, mirando a la nada, atrapada en recuerdos que la mente de un niño no podía procesar. La varita de burbujas que había dejado en su carrito esa mañana había sido su herramienta terapéutica, algo que su consejera le dio para practicar ejercicios de respiración. «Sopla las burbujas despacio, papá», le dijo esa mañana, demostrando. «Hace que los sentimientos asustados se hagan más pequeños». Miguel estaba vaciando botes de basura cerca de la zona de ascensores cuando lo escuchó. El sonido que todo padre y maestro reconoce instintivamente. No solo llanto, sino el pánico creciente de un niño en plena crisis. Gemidos agudos. Hiperventilación. El tipo de crisis que precede a algo peligroso. Dobló la esquina y vio al niño, de unos 7 u 8 años, presionado contra la pared cerca de la tienda de regalos del hospital,
su pequeño cuerpo rígido de terror, las manos arañando su propio cuello, la cara enrojecida mientras luchaba por respirar. Ataque de pánico de manual, posiblemente crisis autista. Su mente cambió al modo que había perfeccionado durante años en el aula, los instintos que lo habían hecho bueno en su trabajo, las habilidades que habían salvado a innumerables niños de lastimarse. Los ojos del niño se giraron ligeramente hacia atrás. Estaba a punto de lastimarse. Miguel abandonó su carrito y se arrodilló, a 5 pies de distancia. No lo suficientemente cerca para invadir espacio, lo suficientemente cerca para ayudar. Sacó la botella de burbujas de Sofía, la abrió con facilidad practicada y comenzó a soplar burbujas en dirección al niño. Lenta, deliberadamente, creando algo visual, algo rítmico, algo que pudiera romper el control del pánico. «Míralos», dijo suavemente, con voz medida y tranquila. «Mira cómo flotan, mira cómo se mueven. Inhala cuando soplo, exhala cuando revientan». Los ojos del niño parpadearon hacia las burbujas. Una respiración se entrecortó menos violentamente. Miguel sopló de nuevo. «Respira conmigo. Breathe with me in and out». Fue entonces cuando apareció la madre, y todo se hizo añicos. Era una fuerza de la naturaleza en un traje de diseñador, sus tacones sonando como disparos en el suelo pulido, su rostro contorsionado por la rabia y el terror. «Aléjate de mi hijo». ¿Qué clase de hombre enfermo se acerca a un niño que llora? «¡Seguridad!». Miguel se levantó de inmediato, con las manos en alto, la botella de burbujas cayendo al suelo. «Señora, solo intentaba ayudar. Él estaba... Te estabas acercando a él». «¡No te atrevas a dar excusas!». Ella pasó junto a Miguel, abrazando al niño, que inmediatamente comenzó a llorar más fuerte, reanudando su ataque de pánico con intensidad renovada. «Alguien llame a la policía. Este hombre estaba acosando a mi hijo». El guardia de seguridad llegó en segundos. Un hombre de cuello grueso llamado Davis que Miguel reconocía de los turnos de la mañana. «Señor, necesito que venga conmigo. Soy conserje aquí», dijo Miguel, con la voz temblorosa, su inglés con acento de repente sintiéndose como evidencia en su contra. El niño tenía ataque de pánico. «Trabajé con niños. Solo estaba ayudando». «Eso dicen todos», murmuró Davis, agarrando el brazo de Miguel con fuerza innecesaria. Los ojos de la madre recorrieron a Miguel. El uniforme de conserje, la placa con su nombre, la piel morena, el acento, su extranjería, y pudo ver cómo su juicio se solidificaba en tiempo real. «Quiero que lo despidan. Quiero que presenten cargos. No me importa la excusa que tenga». Brenda apareció con una expresión casi de satisfacción. «Señor Torres, ha abandonado su puesto. Ha incomodado a un cliente del hospital. Violó el protocolo. Un niño estaba en crisis. Un niño que no era su responsabilidad». Se volvió hacia la madre. «Señora, le pido sinceras disculpas. Este empleado será despedido inmediatamente». Miguel sintió que el mundo se inclinaba. «Por favor. Tengo una hija. Necesito este trabajo». El rostro de la madre era de piedra. «Deberías haberlo pensado antes de acercarte a mi hijo. No sé qué hacen ustedes en su país, pero aquí no toleramos esto». «Ustedes». Las palabras cayeron como ácido. Davis escoltó a Miguel hasta el vestuario de empleados, quedándose de guardia mientras Miguel se cambiaba de uniforme en silencio aturdido. Brenda trajo su cheque final, ya procesado, y una advertencia de allanamiento. «No debe volver a la propiedad del hospital. Le enviaremos su pago final menos el costo de reemplazo del uniforme». «Devolví el uniforme», dijo Miguel en voz baja. «Tarifa de procesamiento». Ella sonrió. «Buena suerte encontrando otro trabajo. Me aseguraré de darle la referencia que merece». Miguel salió al brutal calor de junio con $47 en el bolsillo, la botella de burbujas de Sofía en la mano y la certeza de que su última oportunidad acababa de evaporarse. La renta vencía en 4 días. La sesión de terapia de Sofía era mañana, ya pagada,
gracias a Dios. Pero la de la próxima semana ahora era imposible. La factura de electricidad, la comida. Se sentó en su Honda Civic de 15 años sin aire acondicionado y se permitió 5 minutos para desmoronarse. Sus manos temblaban. Su respiración era entrecortada. Las lágrimas caían calientes y furiosas, mezclándose con el sudor. Y por primera vez desde que María murió, Miguel se preguntó si tenía la fuerza para seguir adelante. Luego sonó la alarma de su teléfono. Hora de recoger a Sofía de su programa. Se limpió la cara. Encendió el coche. La guerra acababa de comenzar. Miguel le dijo a Sofía que estaban jugando un juego de aventuras de presupuesto. Comieron arroz y frijoles durante 6 días seguidos. Solicitó 43 trabajos, marcando casillas de conserje, lavaplatos, trabajador de almacén, cualquier cosa. La botella de burbujas se quedó en el mostrador de la pequeña cocina de su apartamento, un recordatorio de todo lo perdido. Al 9º día Sofía preguntó, «Papá, ¿por qué ya no enseñas?» «Mi amor, es complicado aquí. Mi licencia de maestro no funciona en Estados Unidos». «Pero eres muy bueno con los niños. Ayudaste a ese niño en el hospital, ¿verdad?» Miguel no le había contado sobre la humillación, solo que el trabajo no funcionó. Ahora, al mirar los ojos sabios y tristes de su hija, sintió que algo se abría en su pecho. «Sí, traté de ayudarlo». «Entonces sigues siendo maestro, papá, solo que sin aula». Esa noche, después de que Sofía se durmió, Miguel se sentó frente a su laptop, una máquina maltrecha de 2012, y comenzó a investigar. Intervención en crisis. Técnicas de desescalada. Conciencia sobre el autismo. Programas de capacitación para trabajadores de servicios. Las estadísticas lo horrorizaron. Más del 60% de los trabajadores de servicios, conserjes, guardias de seguridad, empleados minoristas, informaron haber encontrado personas en crisis de salud mental, pero menos del 5% había recibido alguna capacitación sobre cómo ayudar. Pensó en las manos rudas del guardia de seguridad, el miedo inmediato de la madre, la suposición de que la ayuda parecía daño porque provenía de alguien con uniforme de conserje. Una idea comenzó a formarse, frágil, imposible, aterradora. Miguel encontró trabajo en un supermercado, turno nocturno, reponiendo estantes, a 11.50 la hora. Dormía de 9 a.m. a 2 p.m. mientras Sofía estaba en la escuela. La recogía a las 3:30, ayudaba con la tarea. La acostaba a las 8:30 y se iba a trabajar a las 11 p.m. El agotamiento era aplastante, pero pagaban la renta. Con su primer cheque completo, Miguel gastó $50 en un nombre de dominio, Helping Hands Training Org. Gastó otros $30 en tarjetas de presentación de Vistaprint. En sus descansos en el supermercado, sentado en el muelle de carga a las 3 a.m. con camioneros fumando cerca, comenzó a escribir un plan de estudios. Desescalada de crisis para trabajadores de servicios, una guía práctica. Lo dividió en módulos. Reconocer emergencias de salud mental. Lenguaje corporal de desescalada. Cuando llamar por ayuda versus cuando ayudar. Consideraciones especiales para niños, ancianos y personas con discapacidades. Protecciones legales para intervenciones de buenos samaritanos. Su primer estudiante fue Carlos, un conserje de 53 años en el supermercado que encontró las notas de Miguel en la sala de descanso. ¿Tú escribiste esto?, preguntó Carlos con el rostro curtido curioso. Sí, solía ser maestro. Estoy tratando de, no sé, tal vez ayudar a que la gente no cometa los errores que yo cometí. Carlos leyó durante 10 minutos en silencio. Luego dijo, mi sobrino tiene autismo. Nunca sé qué hacer cuando se altera. Esto es bueno, mijo. Deberías enseñar esto. ¿Quién va a pagarle a un trabajador de supermercado para que les enseñe algo? Carlos sonrió. Te sorprendería lo que la gente necesita saber. Para el tercer mes, Miguel había enseñado 7 sesiones informales en la sala de descanso del supermercado, siempre durante las horas muertas entre las 2 a.m. y las 4 a.m.
Carlos llevó al terapeuta de su sobrino, quien llevó a 2 trabajadores sociales, quienes llevaron a una maestra de educación especial. Nadie pagó. Miguel repartía materiales fotocopiados que imprimía en la biblioteca pública. Pero el boca a boca se extendió. Una mujer llamada Janet Okonkwo asistió a la sesión del 4º mes. Ella dirigía una organización sin fines de lucro llamada Houston Service Workers Union, que representaba a conserjes, guardias de seguridad y personal de mantenimiento en 50 edificios. Se sentó en la parte de atrás, tomó notas y no dijo nada hasta que todos los demás se fueron. «Tienes algo aquí», le dijo a Miguel. «Algo real. ¿Has considerado obtener una certificación?» «¿Certificación en qué?» «Intervención en crisis. Primeros auxilios en salud mental. Es un programa nacional. 2 semanas de capacitación, $800. Podrías convertirte en instructor oficial». Miguel rió amargamente. $800 para mí es como 8,000, señora. Janet lo estudió. ¿Y si pudiera conseguirte una beca? Y sí, una vez certificado, ¿pudiera conseguirte trabajos pagados capacitando a nuestros miembros del sindicato? No mucho. Tal vez $200 por taller de 4 horas. Pero es un comienzo. Las manos de Miguel temblaron. ¿200 por taller? Tenemos 3,000 miembros. Si incluso el 10% quiere esta capacitación, esos son 300 personas. Divididas en grupos de 30, esos son 10 talleres. $2,000. El número quedó suspendido en el aire como una oración. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó Miguel. Porque hace 6 meses, uno de nuestros guardias de seguridad usó una pistola eléctrica contra un adolescente que estaba teniendo una convulsión porque pensó que el chico estaba drogado. La demanda casi nos llevó a la bancarrota. Necesitamos lo que estás ofreciendo. Y honestamente, ella sonrió. Me recuerdas a mi padre. Era maestro en Nigeria antes de convertirse en taxista aquí. El hombre más inteligente que he conocido. Murió sin poder usar sus verdaderas habilidades. No voy a ver que eso le pase a otra persona si puedo evitarlo. Miguel llegó a casa y lloró por 3ª vez ese año. Lágrimas de gratitud tan abrumadoras que tuvo que detenerse en el camino a casa. La capacitación para la certificación en agosto fue las 2 semanas más difíciles de la vida de Miguel. Trabajaba de noche, asistía a la capacitación de 9 a.m. a 5 p.m., dormía 4 horas y repetía. Sofía se quedaba con Carlos y su esposa, quienes se habían convertido en abuelos sustitutos. Pero aprobó. Primero de su clase. La instructora, una ex EMT llamada Patricia Lee, lo apartó el último día. Eres un natural en esto. ¿Has pensado en ir más allá? Hospitales, escuelas, empresas. Solo estoy tratando de ayudar a los trabajadores de servicios, dijo Miguel. Trabajadores de servicios hoy. Pero tienes algo especial. No te limites. Su primer taller pagado fue el 14 de septiembre, exactamente 4 meses después de ser despedido. 32 conserjes y guardias de seguridad de edificios de oficinas del centro de Houston se apiñaron en un salón sindical que olía a café y limpiador industrial. Miguel enseñó durante 4 horas, demostrando técnicas de desescalada, realizando escenarios de juego de roles, compartiendo la historia del niño en el hospital, dejando de lado su propia humillación, enfocándose en lo que debería haber hecho diferente. Al final, un guardia de seguridad llamado Marcus se le acercó con lágrimas en los ojos. El mes pasado casi rocié con gas pimienta a una señora que estaba teniendo una emergencia diabética porque pensé que estaba borracha. Lo que enseñaste hoy, tal vez acabas de salvarle la vida retroactivamente. Ahora sé qué buscar. Miguel le entregó una tarjeta. Llámame si alguna vez necesitas hablar sobre una situación, en cualquier momento. Para diciembre Miguel había impartido 17 talleres. Había ganado $3,400. Había dejado el supermercado y vivía de los ingresos de la capacitación más el desempleo. La terapia de Sofía era nuevamente constante. Se habían mudado a un apartamento ligeramente mejor donde la calefacción funcionaba de manera confiable.
y había comenzado a recibir solicitudes de lugares inesperados. Un administrador de hospital que escuchó sobre su trabajo, un coordinador de seguridad de distrito escolar, una empresa de administración de centros comerciales. La botella de burbujas ahora se encontraba en su escritorio, un recordatorio y una promesa. Todo cambió un martes de marzo. Miguel recibió un correo electrónico de la doctora Sarah Chen, directora de servicios de emergencia del Texas Children's Hospital. Hemos escuchado cosas excelentes sobre su capacitación en desescalada de crisis. Estaría dispuesto a desarrollar un programa especializado para nuestro personal de apoyo. Presupuesto: $15,000 para desarrollo e implementación del plan de estudios. Miguel leyó el número 3 veces, seguro de que era un error tipográfico. No lo era. Contrató a su primera empleada ese abril, Patricia Lee, su ex-instructora, que había sido despedida de su puesto de coordinadora de EMT. Juntos desarrollaron el Protocolo Manos Sanadoras, un sistema integral para el personal de apoyo en el cuidado de la salud. El programa explotó. Texas Children's los remitió a Memorial Hermann. Memorial Hermann los remitió a Houston Methodist. Houston Methodist los remitió a toda la Asociación de Hospitales de Texas. Para agosto, Miguel había capacitado a más de 600 trabajadores de la salud. Sus ingresos alcanzaron $6,800 en un solo mes. Contrató a Carlos a tiempo parcial para manejar la programación y la logística. Registró Helping Hands Training como una LLC oficial. Las pesadillas de Sofía habían disminuido. Estaba sobresaliendo en la escuela, incluso uniéndose al equipo de debate. Guardaba una botella de burbujas en su mochila, sacándola ocasionalmente en momentos de estrés, guiando a sus compañeros a través de la ansiedad de la manera en que su padre le había enseñado. ¿Ayudaste a la gente hoy, papá?, le preguntó una noche. Lo intenté, mija. Siempre lo intento. Mamá estaría orgullosa. Miguel la abrazó conteniendo las lágrimas. Eso espero. Pero el momento más significativo del segundo año llegó en octubre, en una conferencia estatal sobre seguridad en el lugar de trabajo. Miguel fue invitado a presentar su programa ante una audiencia de 300 directores de recursos humanos, coordinadores de seguridad y líderes de organizaciones sin fines de lucro. Estaba aterrorizado. Su inglés, aunque mejorado, aún tenía un acento fuerte. Su traje era prestado de Carlos. Se sentía como un impostor. Contó la historia del hospital, toda esta vez. La humillación, el despido, el desprecio de la madre, la rudeza del guardia de seguridad. La sala quedó en silencio. Me trataron como una amenaza porque parecía una amenaza, dijo Miguel con voz firme. Piel morena, uniforme de conserje, acento. Estas cosas hicieron que la gente tuviera miedo antes de ver mi corazón, antes de conocer mis habilidades. El niño necesitaba ayuda. Di ayuda, pero por quién era y cómo me veía la ayuda pareció daño. Hizo una pausa, escaneando la sala. ¿Cuántos de ustedes emplean trabajadores de servicios? ¿Cuántos de ellos son inmigrantes, personas de color, personas cuyos uniformes los hacen invisibles? ¿Y si esas personas invisibles tuvieran las habilidades para salvar vidas? ¿Y si dejáramos de ver uniformes y empezáramos a ver seres humanos con un potencial extraordinario? La ovación de pie duró 3 minutos. Después una mujer se le acercó, bien vestida, segura, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Señor Torres, mi nombre es Victoria Castellanos. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Algo de lo que me he arrepentido todos los días durante los últimos 18 meses. Miguel no la reconoció de inmediato. El maquillaje era diferente. El cabello era más corto. La seguridad en su andar seguía allí, pero algo en sus ojos estaba roto. Entonces ella dijo, mi hijo estaba teniendo un ataque de pánico en el Hospital Memorial Hermann. Usted intentó ayudarlo. Hice que lo despidieran. El mundo se inclinó de lado. La boca de Miguel se secó. Patricia, de pie cerca, dio un paso protector más cerca. La voz de Victoria se quebró.
Necesito explicar. Necesito que entienda por qué hice lo que hice, y luego necesito rogarle perdón, aunque no lo merezco. Se sentaron en el bar del vestíbulo del hotel, y Victoria contó su historia. Su hijo Mateo era autista. Ese día había estado recibiendo un tratamiento experimental en el hospital para un trastorno de ansiedad severo. Victoria era directora ejecutiva de Castellanos Pharmaceuticals, una empresa valorada en 340 millones, y había estado en reuniones de junta consecutivas toda la mañana, apenas recordando recoger a Mateo de su cita. Cuando llegó, él estaba en plena crisis, algo que la aterrorizaba porque nunca había aprendido a manejarlo, siempre confiando en niñeras, terapeutas y ayuda contratada. Ver a un conserje acercarse a su hijo había activado cada instinto protector y cada prejuicio privilegiado con el que había sido criada. Peligro de extraños. Amenaza inmigrante. La suposición de que la ayuda no podía venir de alguien con un uniforme de servicio. Destruí tu vida por mi propia ignorancia y miedo, dijo Victoria, con lágrimas corriendo por su rostro. Después de que te despidieron, los ataques de pánico de Mateo empeoraron. Mucho. Empezó a autolesionarse. Probamos con 6 terapeutas diferentes. Nada funcionó. Sacó su teléfono, le mostró a Miguel un video. Mateo, ahora mayor, quizás 9 años, sentado en una mesa, soplando burbujas con intensa concentración, una ligera sonrisa en su rostro. Hace 3 meses, encontramos a un terapeuta que usa la respiración con burbujas. Mateo respondió de inmediato. Me dijo, había un señor amable en el hospital que me mostró esto una vez. Le pedí que describiera al hombre. Te describió a ti, piel morena, ojos amables, uniforme de conserje. Dijo que lo hiciste sentir seguro incluso cuando mamá tenía miedo. La voz de Victoria se quebró. Un niño de 9 años entendió lo que yo no pude. Que estabas ayudando. Que eras bueno. Que tu uniforme no definía tu corazón. Miguel sintió lágrimas en su propio rostro. Tu hijo. ¿Está mejor ahora? Gracias a las técnicas que intentaste enseñarle. Técnicas que evité que aprendiera porque fui una necia prejuiciosa. Victoria se secó los ojos. Pasé 6 meses rastreándote. Te escuché hablar hoy y me di cuenta. Dios, el universo, el karma. Algo se aseguró de que estuviera aquí para presenciar en quién te convertiste a pesar de lo que te hice. ¿Por qué buscarme? Preguntó Miguel en voz baja. Porque necesito ayuda. No para mí. No merezco tu ayuda. Pero Castellanos Pharmaceuticals tiene 2.300 empleados. Hemos tenido 7 crisis de salud mental en el lugar de trabajo en el último año. Un intento de suicidio en nuestro estacionamiento. Me di cuenta de que toda nuestra empresa no tiene idea de cómo ayudar a nuestra propia gente. Y nuestro personal de seguridad, nuestro equipo de conserjes, nuestros trabajadores de apoyo, todos son invisibles para nosotros. Igual que tú eras invisible para mí. Ella deslizó una carpeta a través de la mesa. Esto es una propuesta de contrato. Quiero contratar a Helping Hands Training para desarrollar un programa integral de crisis de salud mental para toda nuestra empresa. Quiero que entrenes a cada empleado, desde la directora ejecutiva, yo, hasta nuestro empleado más nuevo. El presupuesto es de $250,000 durante 2 años. Más un pago inmediato de $50,000 para compensar los ingresos que perdiste cuando hice que te despidieran. Miguel miró los números. Sus manos temblaban. Y, continuó Victoria, quiero financiar una expansión sin fines de lucro de tu programa. He hablado con la oficina del alcalde y con el Distrito Escolar Independiente de Houston. Están interesados en implementar una capacitación a nivel de ciudad. Pero necesitan financiamiento. Estoy preparada para donar 2 millones para establecer la Fundación Juvenil Esperanza, una organización sin fines de lucro dedicada a capacitar a trabajadores de servicios, socorristas, maestros y miembros de la comunidad en intervención en crisis. Esperanza, susurró Miguel. Esperanza, el segundo nombre de María.
Nunca podré deshacer lo que te hice, dijo Victoria. Pero puedo ayudarte a hacer este trabajo a una escala que nunca imaginaste, si me lo permites. Si puedes perdonarme. Miguel miró a Patricia, quien asintió casi imperceptiblemente. Miró el contrato. El rostro cubierto de lágrimas de Victoria. El video de Mateo soplando burbujas finalmente en paz. Pensó en Sofía, en Carlos, en las 600 personas que había capacitado y que algún día podrían salvar una vida, en los miles más a los que podría llegar, en María, que siempre le decía, «Tu don más grande es tu corazón, Miguel. Nunca dejes que nadie te obligue a esconderlo». «Te perdono», dijo Miguel. «No porque lo merezcas, sino porque aferrarme al enojo envenenaría el trabajo que necesito hacer». Sin embargo, se inclinó hacia adelante. «Si acepto esto, tengo condiciones». Victoria asintió. «Cualquier cosa». Primero, el 20% de todos los fondos sin fines de lucro se destina a proporcionar servicios gratuitos de salud mental a familias inmigrantes de bajos ingresos. Segundo, tú asistes personalmente a cada clase que doy en tu empresa. Te sientas con los conserjes y los guardias de seguridad como una igual, no como la directora ejecutiva. Tercero, escribes una disculpa pública, no a mí, sino sobre el problema más amplio de cómo tratamos a los trabajadores de servicios. Y cuarto, sacó la botella de burbujas de Sofía, la colocó sobre la mesa. Me ayudas a crear un fondo de becas con el nombre de mi difunta esposa, María. Proporcionará capacitación en intervención en crisis para cualquier trabajador de servicios que no pueda pagarla. La mano de Victoria cubrió su boca. Sí. Sí a todo. Gracias. Gracias por ser mejor de lo que merezco. El contrato se firmó en noviembre. Para diciembre, Miguel había contratado a 10 instructores a tiempo completo, incluyendo a Janet Okonkwo como directora de operaciones. La Fundación Juvenil Esperanza se lanzó oficialmente el 15 de enero, el cumpleaños de María. Durante el cuarto año, la fundación explotó. La oficina del alcalde de Houston se asoció con ellos para capacitar a todos los empleados de la ciudad. Houston ISD implementó el programa en las 274 escuelas. Los medios recogieron la historia. El conserje que había sido despedido por ayudar a un niño, que construyó un imperio de compasión a partir de nada más que una botella de burbujas y un corazón roto. Miguel apareció en las noticias locales, luego regionales, luego nacionales. Good Morning America, CNN, NPR. La historia resonó porque era verdadera en cada doloroso y hermoso detalle. Para el quinto año, la Fundación Juvenil Esperanza había capacitado a más de 10,000 personas en todo Texas. 3 otros estados solicitaron la implementación del programa. Miguel publicó un libro, Invisible No More, How Service Workers Are Saving Lives One Crisis at a Time. La dedicatoria decía, para María, que me enseñó a amar, para Sofía, que me enseñó a tener esperanza, y para Mateo, que me enseñó que las manos que ayudan vienen en todos los uniformes. Victoria cumplió todas sus promesas. Asistió a cada clase, sentándose en la parte de atrás, tomando notas como una estudiante. Escribió un artículo de opinión para el Houston Chronicle, titulado «Me equivoqué. Cómo los prejuicios casi le costaron la vida a mi hijo y la dignidad a un buen hombre». Se volvió viral. Ella y Miguel se convirtieron en aliados inesperados, presentando juntos en conferencias sobre prejuicios sistémicos en entornos de salud. ¿Y Mateo? Mateo pidió volver a ver a Miguel. El encuentro ocurrió un sábado de abril, 5 años y 3 meses después del incidente en el hospital. Se encontraron en Discovery Green Park, el que tiene las fuentes donde juegan los niños. Mateo tenía 9 años ahora, más alto, más confiado, con su propia botella de burbujas en la mano. Victoria llevó a su esposo Roberto y a su madre, Carmen, la familia a la que Miguel alguna vez se había enfrentado como enemigo. Sofía fue con Miguel, nerviosa pero curiosa.
Papá, ¿por qué nos reunimos con la señora que hizo que te despidieran? Porque, mi amor, a veces las personas que nos hieren se convierten en las que nos ayudan a crecer. Y a veces el perdón abre puertas que no sabíamos que existían. Mateo corrió hacia Miguel de inmediato, sin vacilación, sin miedo. Eres el señor de las burbujas. Me acuerdo de ti. Hiciste que los sentimientos asustados fueran más pequeños. Miguel se arrodilló, a la altura de los ojos del niño. Intenté ayudarte, mijo. Me alegra que estés mejor ahora. Uso burbujas todos los días. Mi terapeuta dice que soy muy bueno en la respiración calmada ahora. ¿Quieres ver? Durante los siguientes 20 minutos, Miguel y Mateo se sentaron en el césped soplando burbujas mientras Sofía le enseñaba a Mateo cómo hacer burbujas súper grandes con la técnica especial de la varita. Los adultos observaron en silencio, con lágrimas fluyendo libremente. Victoria se acercó a Miguel, su voz apenas un susurro. Nunca está así de cómodo con extraños, nunca. Pero te recordó la bondad cuando todo lo que yo vi fue amenaza. Carmen, la abuela, habló. Su acento era fuerte, su inglés vacilante. Señor Torres, enseño a mi hija mal. Le enseño a temer a personas que se ven diferentes, que trabajan en trabajos diferentes. Le enseño el clasismo y los prejuicios que aprendí en México, en nuestra familia rica. Estoy avergonzada. Mi nieto sufrió por lo que enseñé. Por favor, acepte la disculpa de una anciana. Miguel se puso de pie. Tomó las manos de Carmen entre las suyas. Señora, todos llevamos los prejuicios que nos enseñaron. Lo que importa es si tenemos el valor de desaprenderlos. Su hija lo hizo. Su nieto me enseña todos los días. Todos seguimos aprendiendo. Roberto, el esposo, aclaró la garganta. Quiero financiar un segundo centro de capacitación. En comunidades desatendidas. East Houston, donde viven familias inmigrantes. Donde personas como tú y los trabajadores de mi esposa necesitan acceso pero no pueden dejar de trabajar para capacitarse. Unidad de capacitación móvil. Llevamos la educación a ellos. ¿De cuánto estamos hablando? Preguntó Patricia, siempre práctica. $500,000 para empezar. Más si funciona. Miguel se sintió mareado. 5 años atrás tenía 47 y una botella de burbujas. Ahora estaba hablando de expansiones de $500,000. La tarde se extendió hasta la noche. Pidieron comida de un camión cercano, tacos y aguas frescas, sentados en mantas de picnic como una familia mezclada, rota y sanada. Mateo y Sofía se hicieron amigos instantáneos, sus botellas de burbujas olvidadas mientras se perseguían alrededor de la fuente. Al ponerse el sol, pintando el cielo de naranja y púrpura, Victoria dijo: Miguel, hay una cosa más. El hospital. Memorial Hermann. Estoy en la junta directiva ahora. Hemos implementado tu capacitación para todo el personal y queremos hacer algo más. Algo público. Le entregó un sobre. Dentro había una invitación a una ceremonia. El primer premio anual de servicio compasivo Miguel Torres. Se entregará cada año a un trabajador de servicios que vaya más allá para ayudar a alguien en crisis. Premio de 10,000, reconocimiento público. Y el primer destinatario, sonrió. Nos gustaría que fuera Carlos, por todo lo que hizo para apoyarte. Miguel no pudo hablar, asintió con lágrimas corriendo. Hay más, continuó Victoria. El hospital quiere encargar una escultura para el ala infantil. Nos gustaría contar con tu opinión sobre el diseño. ¿Qué tipo de escultura? Un hombre arrodillado, soplando burbujas con un niño extendiendo la mano para tocar una. De bronce, de 6 pies de altura. Y en la placa, en honor a cada persona cuya compasión los hace detenerse, cuyo coraje los hace ayudar y cuya humanidad los hace ver a los invisibles. Que todos seamos tan valientes. Miguel perdió completamente la compostura. Sofía envolvió sus brazos alrededor de él, y él abrazó a su hija mientras 5 años de lucha, humillación, duda y triunfo se estrellaban sobre él en oleadas. Papá, lo lograste, susurró Sofía. Convertiste la cosa mala en algo bueno.
Lo logramos, mija. Tú y yo, y todos los que creyeron. Más tarde, mientras las familias se preparaban para irse, Mateo tiró de la manga de Miguel. «Señor Miguel, cuando crezca, quiero ayudar a la gente como tú me ayudaste a mí. ¿Puedes enseñarme?» Miguel se arrodilló una vez más. «Mateo, ya estás ayudando. Cada vez que usas tus burbujas, cada vez que le enseñas a alguien más cómo respirar en medio de sentimientos aterradores, estás ayudando. Nunca olvides, tienes el poder de mejorar el día de alguien simplemente siendo amable». Mateo lo abrazó con fuerza. «Gracias por no rendirte conmigo. Incluso cuando mi mamá fue mala. Nunca, mijo. Nunca me rendiría con un niño que necesita ayuda». 10 años después de que Miguel Torres fuera despedido del Hospital Memorial Hermann por el crimen de mostrar compasión, la Fundación Juvenil Esperanza había capacitado a 87,000 personas en 12 estados. Las unidades de capacitación móvil que Roberto financió habían llegado a 312 comunidades desatendidas. El Fondo de Becas a nombre de María había proporcionado capacitación gratuita a 4,200 trabajadores de servicios que de otra manera no habrían podido pagarla. Casos documentados de intervenciones exitosas en crisis por parte de trabajadores de servicios capacitados. 1,847 vidas salvadas de manera medible. Miguel estaba en el escenario del Centro de Convenciones George R. Brown, dirigiéndose a 5,000 asistentes en la conferencia de la National Service Workers Coalition. Detrás de él, una foto de la botella de burbujas de Sofía proyectada en una pantalla de 9 metros de altura. «Este juguete sin valor», dijo con voz fuerte y clara. El acento ya no era fuente de vergüenza. «Fue un regalo de mi hija en uno de los peores días de mi vida. Me despidieron por usarlo para ayudar a un niño. Fui humillado, juzgado, descartado como peligroso por mi piel, mi uniforme, mi acento. Pero esa botella de burbujas se convirtió en el símbolo de algo más grande que cualquiera de nosotros. La idea de que la ayuda no viene en paquetes esperados. Que el conserje podría tener las habilidades para salvar una vida. Que el guardia de seguridad podría conocer la desescalada mejor que el profesional capacitado. Que la invisibilidad es una elección que hacemos como sociedad y podemos elegir de otra manera». Hizo una pausa, mirando a la multitud, conserjes, guardias de seguridad, trabajadores de mantenimiento, personal de limpieza, el ejército invisible que mantiene la sociedad funcionando. Ustedes no son invisibles para mí, no son inútiles. No son menos que. Ustedes son la primera línea de la compasión humana, y es un honor servirles. La ovación de pie duró 5 minutos. Después, Victoria lo encontró entre bastidores. Se había convertido en una verdadera amiga a lo largo de los años, alguien en quien Miguel confiaba profundamente. La escultura se instalará la próxima semana. ¿Traerás a Sofía a la inauguración? Por supuesto. Quiere ver a Mateo otra vez. Al parecer han estado escribiéndose cartas. Victoria rió. Él habla de ella constantemente. Creo que es su primer amor. Dios nos ayude a ambos. Salieron a la noche de Houston, cálida y húmeda, las luces de la ciudad reflejándose en los edificios de vidrio. Miguel pensó en María, en cómo nunca vería lo que él había construido, pero cómo sentía su presencia en cada burbuja, cada trabajador capacitado, cada vida salvada. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Señor Torres, soy conserje en el Hospital Infantil de Austin. Hoy usé sus técnicas de respiración para ayudar a una adolescente que estaba teniendo un ataque de pánico antes de una cirugía. Su madre me llamó héroe. Solo quería decirle gracias. Me cambió la vida al enseñarme que yo podía cambiar vidas. Jerome Williams». Miguel mostró el mensaje a Victoria. Ella sonrió entre lágrimas. «Eso es. Esa es toda la misión en un solo mensaje». «Eso se ha repetido 87,000 veces ya», dijo Miguel. «Y apenas estamos comenzando».
¿Disfrutaste esta historia de redención a través de la compasión y el poder de ver la dignidad humana en cada persona? Si el viaje de Miguel tocó tu corazón, dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia inspiradora. Comenta abajo qué parte te tocó más el corazón. La humillación inicial, la lenta subida desde la nada, el momento del perdón o el triunfo de construir algo hermoso a partir del dolor. Recuerda, nunca estás definido por cómo otros te ven. Estás definido por cómo eliges presentarte en el mundo, especialmente para aquellos que más necesitan ayuda. Los cambios más poderosos a menudo comienzan con los actos más pequeños de coraje. Comparte esta historia con alguien que se sienta invisible, que esté luchando por reconstruirse después de la humillación, o que necesite un recordatorio de que la compasión nunca se desperdicia, incluso cuando al principio es rechazada. Tu amabilidad importa. Tu trabajo importa. Tú importas. Nos vemos en la próxima historia inspiradora, donde exploraremos cómo la gente común crea cambios extraordinarios con nada más que corazón, persistencia y la negativa a rendirse con la bondad humana.